ahí pueden poner lo que quieran. Pero sobre todo, para mí es off-screen. O sea, para mí es, pues sí, interactúa y lo escucha, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo a ustedes a su criterio. Pero en general así es, ¿no? Entonces alguien toca la puerta, hey, sal, es off-screen. Están de un cuarto a cuarto, hey, no hay papel, es off-screen. Vente a comer, es off-screen. Incluso si está en el mismo cuarto, pero tú no quieres que se vea, entonces lo pones, ¿no? Al fondo del cuarto, en la oscuridad, no, pero no se ve, entonces ya puede ser un off-screen, ¿no? Entonces depende de ustedes cómo lo quieran trabajar. ¿Se respondió tu duda? Sí, gracias. ¿Algún Yo tenía otro? una duda del leitmotiv. Eh, Ah, ¿es- sí. ¿Eso funciona para las frases que dice, bueno, por ejemplo, yo vi la de La Dama y el Vagabundo, la Uh-huh. primera, bueno, la de animación tradicional, y salía un perro diciendo, como dice mi papá, no sé qué, y lo dice como 4 o 5 veces en la película, pero no sé si eso aplica como un leitmotiv o es más bien como parte de la personalidad del personaje. Fíjate que depende mucho de la frase que diga, pero normalmente sí. No me acuerdo, o sea, creo que vi La Dama y el Vagabundo como cuando tenía 4 años, pero si la frase sí tiene que ver, sobre todo con la historia, es totalmente leitmotiv. A veces más allá de ser como un gag de personaje o como un rasgo de personaje podría ser, no sé, ¿no? Voy a hablar de una película de comedia que a lo mejor a muchos no les gusta, pero me viene a la cabeza, ¿no? Que hasta puede ser no solo en diálogo, sino también en acción. En la película de La familia de mi novia con Ben Stiller, el papá tenía como un Windex y todo el tiempo, ¿sí eran esa? Sí, creo que sí, ¿no? Y todo lo corregía con Windex, ¿no? No me acuerdo ya si era esa, pero era una peli de comedia y entonces todo el tiempo lo sacaba y lo sacaba y sacaba. Eso sí es un rasgo total y absoluto de personaje, ¿no? O habrá ciertos gags donde hay un personaje que tiene como, que siempre hace un comentario como muy puntual en un momento que sabes que lo va a decir. Eso es más bien un gag de personaje. Pero una frase que de alguna forma engloba la película, ¿no? Por eso, por ejemplo, May the Force be with you, o que la fuerza esté contigo, sí engloba hasta cierto punto mucho del leitmotiv de los protagonistas, ¿no? Entonces, si la fuerza no está contigo, eres Darth Vader. Si la fuerza sí está contigo, eres Luke Skywalker. Entonces, un poco de ahí va, ¿no? Y que de alguna forma, además quien lo dice o quien normalmente lo dice o lo transmite, es el mentor, ¿no? Yoda. Entonces, de alguna forma, él es el que lo sabe, ¿no? Él es el que se la super sabe y nadie le hace caso, pero cuando él dice algo es porque va a afectar toda la película. Entonces, en ese sentido, sí, en La Dama del Vagabundo, no me acuerdo qué frase es, pero si tiene que ver con los personajes, probablemente sí. A menos que sea un chiste. O sea, sí es como un chiste, como, ahí sí es un gag de personaje y es algo que va a repetir como un rasgo. Pero si es una frase, normalmente sí es medio profunda o tiene por ahí un toque y sobre todo tiene que ver con la peli, si es leitmotiv. Ya. ¿Tú Sí, dices? era algo así como, bueno, no sé si le cambiaba, era como mi papá solía decir no sé qué cosa, ¿no? Y como que la va modificando su respuesta, Ujú. pero creo que sí es un gag, porque al final, como ya todos escucharon esta frase, le dicen, sí, ya nos lo dijiste unas cuantas veces, ¿no? Pero Ujú. como se lo dicen unos perros recién nacidos, dicen, no, es la primera vez que la escuchamos, ya se le olvida lo que iba a decir, o sea, se le olvidó la frase y como Ujú. que ya empezaba a decir otras frases nuevas. Sí, a lo mejor más bien es un rasgo de personaje, o sea, depende. Sin embargo, está Ok. padre cuando se usan estos recursos. Hace poco y se siguen usando. No sé si la vieron. Igual fue como muy taquillera y así, pero ahora con el COVID hay muchas pelis que no vimos, ¿no? Pero fue una última peli que hizo Bob Underwick, el de Better Call Saul, que es como John Wick, pero con un veterano, ¿no? Está muy divertida. Se llama Nobody. Y, es, y tiene un gag muy gracioso, que es totalmente de personaje. No,
Pero lo que voy a decir a continuación está bien para que cuando ustedes construyan sus escenas y sus personajes piensen en esos detalles, porque esos detalles llevan mucho al público de la mano, ¿no? Entonces él todo el tiempo le preguntan, o sea, durante toda la peli, que es entre acción y un poco graciosa y de pronto se pone dramática y luego es graciosa otra vez, tiene mucha onda, la verdad, en el tono. Es menos seria que John Wick, entonces está divertido porque tiene muchas cosas de John Wick, así como el tipo invencible retirado que regresa a las andadas, pero con un toque mucho más de humor, entonces está padre. Entonces en este rollo de como ciertamente humorístico, hay un gag del personaje en el que siempre que le va a contar a alguien cómo es que decidió retirarse de la matanza, el personaje se muere. Entonces la primera vez es como, uy, un poco creepy, y la segunda y la tercera adquiere mucho sentido, ¿no? Y es como, ah, qué chistoso. Y es como un humor bastante negro, ¿no? Pero le da muchísimo a la película en el sentido del tono. En ese momento en el que empieza a ponerse un poco ñoña la peli, o en ese momento en que la peli empieza a tornarse predecible, agarran este gag y te regresa al mood, te regresa al humor negro de la película. Porque es más humor negro que comedia tradicional. Obviamente es un asesino, ¿no? Entonces, como que te vuelve a llevar al género y te vuelve a llevar al tono. Y eso es muy divertido. Entonces, estos gags son muy importantes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes como es que, ojo, también no se puede abusar, ¿no? Y luego estos recursos, si se abusan, ya no son chistos, ¿no? Es como una delgada línea entre decir, sé qué gag le voy a poner al personaje, que justo va a ser repetitivo, y ya cuando son más de dos o tres, hay que tener cuidado, ¿no? A veces funcionan, a veces no, pero normalmente no. Entonces, pero uno que sea así tan atinado puede funcionar muy bien para el género, para el personaje y para la película. Entonces, para que cuando ustedes escriban a sus personajes, dependiendo también mucho del género de su película, ¿no? En comedia, comedia negra, comedia romántica, dramedy, funciona muy bien, ¿no? Este tipo de recursos. Listo. ¿Otra duda que les haya surgido en este trayecto? Sí, el tiempo onírico, ¿cómo se establece? O sea, ¿cómo no es como un inicia tiempo onírico o termina tiempo onírico o algo así? Sí se puede. Hay varias formas. Como sabrán, no hay como, no hay como una constitución del guión y mucho se ha llevado sobre la marcha. Ustedes cuando lean guiones, si leen guiones viejitos, van a ver que, no, que todo lo que dije no es cierto, ¿no? Van a decir, bueno, porque digamos que estas nuevas reglas del guión más bien surgen hace como, pues que como 30 años. Digamos que incluso Final Draft y programas de este tipo salieron a partir de los 90. Antes de eso, aunque había reglas ya preestablecidas, más o menos estandarizadas, Hollywood no era tan estricto. Conforme va avanzando la producción cinematográfica hasta lo que llegamos ahora, se dieron cuenta que sí era más necesario tener reglas más estandarizadas y sobre todo más estrictas. Entonces, por eso si ustedes leen guiones más o menos viejitos, o sea, de los 80 para atrás, es muy probable que muchas de estas reglas no se lleven a cabo. A pesar de eso, y dependiendo mucho de la escuela, del escritor y tal, hay ciertas variantes. Aquí el chiste es que no perdamos el foco de lo que quiere contar. Entonces, a lo mejor va a haber unos que van a decir, inicia secuencia por montaje, otros, inicia collage, ¿no? También luego mucho, como nosotros nos apropiamos de Hollywood de alguna forma, hay variantes en la traducción, ¿no? Entonces, los españoles, por ejemplo, pues traducen todo, cada palabra, ¿no? En México es como un híbrido pocho, ¿no? O sea, aquí podemos decir fedín o fundea y está bien visto. En España no. Y luego han surgido muchísimas escuelas en Centro y Sudamérica. Por ejemplo, en Cuba hay muchísima escuela de cine, ¿no? Que se ha como transportado hacia México y hay como otras terminologías que son iguales y significan lo mismo, pero varían un poco como en la semántica, ¿no? En tiempo onírico,
Yo hasta ahora he visto dos formas de escribirlo. Una es justo usarlo con la misma teoría de la secuencia por montaje o del flashback. Inicia tiempo onírico, porque eso es muy fácil de captar y de entender cuando lo estás leyendo. Inicia tiempo onírico y pum, 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 pum. Termina tiempo onírico, ya está. Otros, o como lo he visto en otros guiones, no hacen este anuncio, sino directamente en el encabezado pones interior, casa de Juan Díaz, y en el encabezado pones tiempo onírico o TO. Y ya. Entonces, quien lo está leyendo tiene, lo que pasa muchas veces con ese, es que muchos que lo leen, que leen guiones, no leen todos los encabezados porque son de hueva, ¿no? Entonces es como, sí, ya sé que está en la casa de quién sabe qué, porque eso más bien es como de producción. Es como que cuando lo lees te vas directo a las acciones y a los diálogos. Entonces, luego puede suceder que alguien que lea tu guión no se entere que todo eso fue tiempo onírico y de pronto diga, esto es súper raro, aquí se te fue la barda. Y entonces a lo mejor tenga que releer y darse cuenta. Entonces, digamos que ese es el peligro de solo usar el recurso de indicarlo en los encabezados, de la cantidad de escenas que son en el tiempo onírico. Si son 3 escenas de tiempo onírico, pues son 3 encabezados que llevan el teo o tiempo onírico. Pero yo siempre, hay un tip que yo siempre hago, yo siempre digo, y es que traten de que sea lo más claro posible, no bien cosas. Es mejor escribir un poco de más, pero que realmente quede claro y que la persona que lo vaya a leer eventualmente realmente se quede en la historia, ¿no? Y no se pierda. Porque ese puede ser nuestro peor arma en contra, ¿no? O sea, si alguien dice, es que no le entendí, ay, es que hay como 10 escenas de tiempo onírico que no hice, ay, es que había unos flashbacks que pues, yo no los indiqué porque creí que era obvio que era flashback, ay, es que no puse cómo era el monstruo y solo puse, sale un monstruo, entonces pues no puse cómo era y entonces todo el mundo se imaginó algo diferente y eso cambió las cosas. Ay, es que no describí que mi protagonista era súper alto y era mucho más alto que los liliputienses con los que vivía. Entonces no describí cosas, no indiqué flashbacks, no indiqué secuencias por montaje. Entonces eso va a hacer que al final la gente se pierda, pues no van a entender tal tu historia. Entonces a veces ser lo más claros y hasta redundantes. De pronto poner tiempo onírico, inicia tiempo onírico y además ponerlo en el encabezado, puede ser redundante, pero a veces es un safe. Entonces, más vale que digan redundante, pero que entiendan la historia, a que por querernos ver más prácticos o más, termine por no entenderse. Entonces, bueno, son esas las dos formas, ¿va? Y el POV, ¿El qué? el POV, V. Point of view. Sí, El point of view se pone dentro de la acción. Creo que por aquí tengo un ejemplo. El point of view se pone dentro de la acción. Y mira, para que les quede más claro, déjenme ver si aquí tengo un ejemplito. Es muy sencillo, pero aquí tengo el Se coloca ejemplo. entonces como si estuvieras describiendo una escena, ¿no? Exacto, se pone como si escribías la escena, luego pones point of view del fulanito. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Déjenme les comparto este documento. Aquí está. Ahí está. Se pone así, lo puedes poner en negrita si quieres o no. Pero haz cuenta, primero describes como la escena, ¿no? Interior, casa de Antonio, cocina día, Antonio sirve un poco de café, la. Un grito de una mujer, la. Point of view de Antonio, la sábana de su cama comienza a levitar. Entonces es alguien que está viendo en una rendija. Entonces ahí cambia el point of view porque ya vemos a través de sus ojos y él ve como la sábana se empieza a levitar. Entonces, lo único que se hace es dentro de
de la parte de acción, haces como este pequeño indicativo que se pone de quién, tienes que poner de quién y qué está viendo. Y ya está, es todo. Por aquí tenía un ejemplo de tiempo onírico. Y para regresar, por ejemplo, o sea, ya no queremos ver el point of view de Antonio, creo que se llamaba. Es como, no importa. Digamos que en este sentido, todo lo que esté bajo esta... Podrías poner termina point of view, que también puede ser válido. O sea, si sientes como que ve demasiadas cosas. O sea, normalmente es así. Haces doble enter y ok. y ya se entiende que el point of view solamente fue esta línea. Ahora, si es demasiado largo, normalmente todo lo que está en un solo párrafo, pues se entiende que va como de forma continua. Si todo esto está como en un solo párrafo, ¿no? Por ejemplo, comienza a levitar, la cama se mueve, todo esto pues está en su point of view porque está como en el mismo párrafo. Luego das doble enter, bueno, un enter, y ya se entiende que el point of view solo fue este párrafo. ¿Me explico? Ok. Y ya ahí termina. Digamos que a veces sí se sobreentiende. Ahora, en este caso y con base en el tip que te di, si tú le pones termina point of view, no pasa nada, ¿no? Y puede que sea hasta más claro. También son cosas que ustedes pues dirán, ay, ¿qué tal que no se entiende? Más vale ponerlo, ¿no? Es a lo que me refiero, pues en una de esas es mejor ponerlo y que no quede duda a que pues lo obviemos, ¿no? Yo normalmente no lo había puesto, pero mira, puede ser. Y ya, y queda así. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? ¿Qué programa se les hizo más más amigable? ¿Pudieron visitar varios programas? ¿Cuáles pudieron? ¿Cuáles de plano no? Platíquenme. ¿Sí visitaban programas? ¿Cuáles? A ver. Aldo, no has hablado. Sí. Kids in Aris. Ese estoy ¿Cuál? ocupando. Kids in Aris. Ah, Kitchener, sí. Sí, además fue fácil de instalar. Además, porque mencionabas que los otros que eran en línea, también lo chequé, pero decías que era prueba gratis, ¿no? Sí. Sí, Write to Do It deja como 5 o 6 guiones, me parece. No estoy segura. Solo tengo uno, que es el que uso para las clases. Pero por lo que me han dicho alumnos de otras generaciones, es que les dejó hacer 2, 3 y luego ya así como que adiós. no. Y yo hice muchas pruebas, dije, no. No, por eso me acomodé mucho con ese y fue fácil de instalar. No me pidió cracks ni nada, así nada más clic y con ese. Ah, buenísimo. Y sí, es muy sencillo de usarse, es amigable. Lo usa Lo mucho. que, sí, lo que yo tuve de una duda en el de Kitchenaris, porque hay una parte donde era cuando no me acuerdo el nombre, cuando las dos personajes están en el mismo escenario, cuando dividen la pantalla, como si fuera, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pantalla dividida. Ajá, pero en el guión sí se escribe, lo mencionabas en una de las clases. Uh-huh. Mi duda era cómo lo justificó hacia la esquina en ese programa, porque no sabía cómo ponerle y nada más lo ponía hacia la esquinita como el ejemplo que tú tenías. Ah, ok. A ver, no sé si estoy entendiendo. ¿Te refieres a una leyenda en la mera esquina de abajo, digamos en la super inferior derecha? No, superior. A ver, deje busco. Ajá, a ver, dame un segundo. A Sí. ver si encuentro aquí el nombre. En las clases, espérame. Creo que te refieres como a los intercortes, ¿no? Y lo Sí, que tú sí, quieres hacer, gracias, ese es lo el que tú nombre. quieres hacer es como justificarlo y moverlo a la derecha, ¿no? Sí, Pero cuando exacto. le das el tabulador, te cambia diálogo o te cambia otra cosa. Exacto.
Sí, sí, sí. Sí, a mí también me estaba pasando. Lo Pero que yo, ajá. lo que yo le di fue en, ¿cómo se llama este? Creo que en transiciones todas te las colocaba a la derecha. Ah, ok. Vale. Entonces todas las convertí como en transiciones. Gracias. Pues Pero ya, en general, yo sigo sin entender. Yo sigo sin entender. Pero las transiciones efectivamente son de la derecha. Yo así de, ¿qué? ¿Qué de intercorte? no, en un Ok. ejemplo que tú nos diste en las clases grabadas, es que esto, el encabezado abajo, lo pusiste en lado Ya, derecho. es transición. Ajá, la transición. Entonces yo cuando estaba redactando el mal guión, mm, había una, quería colocar una. Entonces, no lo podía en el programa. Ajá, sí. Esa era mi duda, pero ya la Es- aclaró mi compañero. Sí, sí, es así. O Ok, sea, del lado izquierdo, pues lo puedes poner como acción normal, pero del lado derecho solo se puede con transición. ok. Es como la única forma que te permite irte para el otro lado. Sí, Sí. pero en general creo que me gustó el programa. Bueno, no, no me gustó, pero me funcionó. No soy bueno yo para de edición de texto y eso no me gusta mucho, pero sí, creo que me funciona. Sí, no, no tiene tantas, no tiene, no sé si a ustedes les tocó, pero hace algunos ayeres en el Word había una madre que se llamaba Word Art, donde ya tenía como unos letreros horribles que eran como super diseños, ¿no? Y era como Sí. forma de hacer letreros de como diseñador gráfico, así de hoy soy diseñador gráfico, voy a usar Word Art. Era muy gracioso, ¿no? Entonces esas cosas no las tiene desafortunadamente. Ah, Pero no me bueno, refería a eso, pero bueno. En general a mí no me gusta mucho, por eso lo digo, pero sí me funciona mucho el programa. En sí, cuanto a ya a la vocabulario, hora de escribirlo, si ustedes comparan hacer este trabajo en un procesador de texto normal, sea Word, Pages o el Google, no, es que es una tarea titánica, o sea, el hacer el enter, ¿no? Enter, mayúscula, no sé qué, y luego enter, minúscula, ese, ¿no? Y luego centro, 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 y luego el diálogo se te va para allá, y luego no, 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 centro, 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 ¿no? Eso, hacerlo 5 páginas, lo haces, ¿no? O le haces copy-paste y ahí. Pero eso hacerlo 90 páginas es una tortura china. Y todavía conozco muchos guionistas de la old school que dicen, ah, yo uso una plantilla de Word y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que no entiendo por qué. O sea, si aquí le das doble enter, ¿no? Ya te cambia donde quieres, ¿no? Si le picas de este lado ya te pone el personaje, te guarda los nombres de tus personajes, te pone las escenas para que puedas irte a la escena 3 y yo, ¿qué necesidad de aferrarse a programas que no fueron hechos para esto propiamente, ¿no? Que sirven, sí, pero no fueron hechos para esto. Entonces se me hace bien raro este debate, que según yo no es debate, ¿no? No hay forma de defenderlo. Es como, la Tierra es plana. No, es como, no, no, no hay forma. Bueno, si alguno de aquí es terraplanista, estaría muy chistoso hablar con alguien de terraplanista, pero es como, la Tierra es plana. No, ¿por qué lo dices? Es lo mismo. Word es mejor para guión. No, no, no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otro les gustó? ¿Alguno tuvo chance de trabajar con Final Draft? Es que es caro. Igual creo, no debería decir esto, pero creo que está en Pirate Bay, por si alguien lo encuentra. El que yo tengo es viejito, pero ya hay creo, Final Draft 12 o 11. Entonces, si alguien por ahí es bueno en eso, a mí me lo pasaron así. Pero bueno, no quisiera promover la piratería, pero si a alguien le interesa, pues por ahí anda, ¿no? Igual así están todos con el Maya y con todos los programas, ¿no? Viendo cómo le hacemos. Igual, si se acomodaron con el Kid Scenery, si se acomodaron con el Fade In, si se acomodaron con el Writer Duet, con el Jump Script, está bueno, está bien. O sea, el chiste es que finalmente esos son programas que les ayudan, que les dan el formato correcto, que tienen los márgenes y los espaciados adecuados.
y si en algún punto, que creo que algunos de ustedes sí lo hicieron, que lo convirtieron en PDF, realmente no se nota mucho la diferencia entre un programa y el otro. Esto está padre, porque al final ustedes entregan un PDF y se ve profesional, y esa es un poco la idea, ¿no? ¿Otra duda o algo que les haya surgido en lo otro que vieron de formato? ¿Nada más? Hablen ahora. Nos queda solo esta clase, digamos, formal, en cuanto a dudas y técnica. La siguiente clase es nuestro examen final. Entonces, realmente no va a haber tanto espacio para dudas. Entonces, lo ideal es que van a salir dudas porque les quedan 2 temas, pero y está bien y probablemente lo podamos resolver o por WhatsApp o tal, porque la clase la quiero dedicar 100% a que lean sus trabajos finales. Entonces, su trabajo final son 5 páginas de guión. Para este punto, y sobre todo, si ahorita quieren leer su sinopsis, que es a lo que le quería dedicar la última hora, para que si tienen dudas sobre trabajar sobre alguna historia en particular, pues ahorita lo podamos resolver. Porque a partir de este momento van a ser 2 cosas. Uno va a ser la tarea online, digamos, la tercera tarea online, además de su examen final, es hacer una escena cortita. Puede ser 2 o 3 páginas. Y un poco, digamos, yo les diría, no, si ya tienen la historia y van a hacer una escena corta para la tarea de microestructura o de escenas, no hagan la misma en el examen final. Porque si ustedes hacen la misma, de alguna forma están talachando sobre el mismo momento de su historia. Pero si ustedes hacen una escena para la tarea de microestructura y otra escena diferente para el examen final, al final van a tener 10 páginas de guión, no solo 5, ¿me explico? O 8 páginas de guión. Entonces, eso les va a servir más porque van a tener más contenido revisado. En cambio, si repiten sobre las mismas escenas, tanto la escena como, y luego la pulen para presentarla en el examen final, pues sí, es menos trabajo, pero también es menos producto escrito. Y ustedes, al final de este curso, si consiguen tener 10 páginas, es mucho más, les va a servir mucho más a la hora de vender su producto en el futuro, ¿no? Tienen ya 10 páginas escritas. Probablemente si es un corto, con lo que hagan de escena, más lo que escriben del examen final, ya a lo mejor lo tienen completo. Entonces, piénsenlo por ahí, ¿va? No piensen desde la flojera, piensen desde, tendré más guión, ¿va? Entonces, bueno, tarea online que tendrían que subir a la plataforma. Ya esa tarea no se va a leer en el grupo porque de alguna forma tendrán que escribir 2 escenas. Entonces, la primera es hacerla con base a toda la teoría de microestructura. Es una escena chiquita de una historia, de la historia que elijamos o que elijan ustedes. Y puede ser 3 páginas. Realmente no, en eso no tienen que andar demasiado, pero traten en esas 3, 4 páginas o máximo 5 de tener los puntos que se muestran en la escritura de escenas, ¿de acuerdo? Sobre todo si que es una escena dramática, para que, si no, la escena en la que va el súper y no pasa nada, pues no nos ayuda, ¿no? Procuren que sea, y en el PowerPoint de microestructura hay un slide que es el que algunos ya usaron para el análisis de escena, que habla específicamente de los pasos para escenas dramáticas. Entonces, ese debería ser como su base, ¿de acuerdo? Como su base para decir, así escribo mi escena, ¿no? Entonces, la idea es que sea como que haya tensión, que haya conflicto en esa escena. Esa es una. La del examen final no tiene que ser dramática, puede ser la que ustedes quieran, pero ahí sí ya voy a ser mucho más estricta en muchos sentidos. Una, porque ahí ya me voy a fijar en otras cosas, o sea, me voy a fijar que tenga buenos diálogos, que esté bien el formato, que esté bien el formato. Les platico que en otras generaciones de pronto entregaban así una cosa que decía, ¿pero qué es esto? Vimos formato.
Entonces, bueno, que esté bien el formato, porfa. O sea, son 5 páginas. Que eso, que haya una dialogación, o sea, que sí haya una conversación interesante. Si ustedes ya trabajaron la escena dialogada y ya trabajaron microestructura, en teoría debería haber pues ondita en estos personajes, ¿no? Que se sienta que cada personaje es diferente. Entonces, cuando ustedes ya hagan esta escena, deben de tener muy claros quiénes van a participar y cómo son. Entonces, si esta escena que van a hacer no han hecho la ficha de personajes, de esos personajes que van a salir en esa escena, yo les diría que lo hicieran, no para entregar, sino para ustedes mismos, ¿no? Y que entonces ustedes sepan cómo deberían de hablar, para que se sienta en estas 5 páginas esa diferencia de personajes, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, es el ejercicio de uno habla con refranes, uno habla con preguntas y uno habla con monosílabas. Es muy interesante porque aunque es exagerado, y la idea tampoco es que sea tan estricto, yo supongo, quiero pensar, a mí, por ejemplo, me funciona muy bien en el verlo así, así como verde, blanco y rojo, ¿no? Entonces, el que habla verde solo habla verde, el que habla blanco solo habla blanco y el que habla rojo solo habla rojo, al menos como ejercicio, y después le pueden matizar para que se sientan naturales. Pero eso les puede servir para esta escena. O sea, si de pronto todos empiezan a hablar igual, piensen así. Uno habla solo con este tipo de palabras, otro habla solo con frases de este tamaño y el otro habla con frases cortas o con este acento. Y siempre procuren respetarlo, esa regla. Ustedes impónganse la regla basándose en la ficha de personaje. Entonces, si en su ficha de personaje, no, fulano es súper culto y leo muchos libros, ok, este cuate solo cita libros. Y trate que todos sus diálogos así. Luego lo revisitan, digamos, lo vuelven a leer y obviamente van a darse cuenta que ya en algún punto se siente poco verosímil y ahí le matizan. Pero eso les puede servir, al menos para esta escena, ya después en un guión completo, pues ya es más chamba, pero al menos para esta escena es muy importante que se distingan las personalidades, porque son los 5 minutos, los únicos 5 minutos que tengo para conocer a sus personajes. Procuren que aunque la escena, ojo, esto es muy importante, que aunque la escena no es el inicio de la película, digamos, en este caso que digan, es que yo decidí hacer una escena que es hacia el final, y que se asuma que como es al final, las descripciones de lugares y personajes se hicieron en un inicio y entonces las omitan en esta escena porque es del final. No, aunque sea una escena del final, tomen en cuenta que es la única presentación que tendrán de su historia. Entonces, aunque es una historia del final, deben presentar a los personajes y los lugares como si fuese la primera vez que los vemos, ¿de acuerdo? Esto es una regla solo para la tarea, no para toda la vida, ¿no? Es una regla para la tarea, porque claro, cuando nosotros lo leamos en la clase, vamos a entender el tipo de personaje. Échale galleta a las descripciones, ¿no? Esto es algo también que luego sentí que pasaba, que se van de largo, y es muy común, a mí me ha pasado, que como ya lo tienen en su cabeza, se siguen de largo, así. Y entonces llega Juan le pasa la pelota a fulano y empiezan a jugar fucho, ¿no? Y tú, ¿quién es Juan? ¿Y por qué están? ¿Y dónde están? ¿No? Entonces, llega Juan, un chico de 12 años, ¿no? Y llegan a la cancha de fútbol de la escuela, del pueblo, fulano de tal, que es un pedazo de tierra con unas porterías oxidadas. Ok, ya entendí. Entonces, eso es lo que tendría que pasar, ¿de acuerdo? Que aunque sea una escena del principio, medio o final de su peli, o de su corto, o de su serie, tendrían que presentarnos un poco el ambiente y los personajes, ¿va? ¿Qué otra cosa importante? Lo van a leer. Entonces, creo que medio sí hemos estado haciendo eso de leer sus tareas y así, y ya no deberían sentirse tan. No vayan a huir, porfa. Se los pido encarecidamente. Nada de que, es que me dolió la muela y no podré estar en el examen. Otra cosa importante, si les pasa algo, o sea, realmente les pasa algo, no un pretexto baratón, o sea, si realmente sí les dio COVID y se sienten muy mal o yo qué sé, cosa que esperemos que a nadie nos pase, hay una posibilidad que sí plantee
con alumnos de otras generaciones, y es que si sienten que no van a llegar al examen, tendrían que mandar un video, pero lo tendrían que mandar antes. Y es un video de ustedes, así se graban en el Zoom, así abren sesión en Zoom, se graban, proyectan el guión y lo leen. Y me mandan el video o lo suben al Drive. Deberían subirlo al Drive como una tarea. Pero eso es caso muy exclusivo y solo sí y sí. En este caso, Jose o Enrique les aceptan la falta, ¿no? O sea, si realmente hay un justificante. O sea, si realmente dicen, mira, aquí está mi justificante médico, aquí está mi tal, ok, hay hasta ese punto. Nada de que, ay, se me hizo tarde, me voy a hacer, ¿no? Ay, es que no quiero estar en la clase. Ay, es que ese día me voy a ir a jugar fucho con mis cuates. No, ahí sí no aplica. Si realmente hay un justificante para su falta y hay posibilidad que manden ese día un poco más adelante el video, yo podría tomarlos en cuenta para la lectura. Incluso si se manda antes, yo proyecto el video para que sus compañeros les den retroalimentación y entonces, aunque ustedes no están presentes, en tiempo presente, pero sí, ustedes eventualmente podrían darle play al video que normalmente se les manda y ver qué les comentaron. Pero sí y solo sí, realmente hay una justificación para faltar. Esto es en afán de que no reprueben, porque si faltan en el examen pierden muchísima calificación, pierden la calificación de la lectura y el recibir la retroalimentación, que es una calificación, pierde, aunque manden el guión pues pierde casi más de la mitad de su valor, digamos, o sea, sí se les califica y les pongo algo ahí para que no se sientan mal, pero no podrían tener el total por no haber asistido al examen. Entonces, eso es muy importante, porque a lo mejor las tareas y el haber entregado todo y que les ha ido muy bien en sus tareas, les puede ayudar, pero a lo mejor el faltar el examen puede hacer que saquen una calificación que no les haga justicia, ¿va? Entonces, no dejen que el faltar al examen, después de haber hecho mucho trabajo de tareas y así, termine dándoles una calificación mediocre. El examen es muy importante. Una, presentan su historia. Dos, vemos todos cómo hemos avanzado como grupo. Y tres, a ustedes les va a ayudar a identificar cosas valiosas en las historias de otros y cosas mejorables. Y eso es muy importante, porque ustedes eventualmente, si dejan de escribir, van a recibir guiones de otras personas para que ustedes las animen o hagan los personajes, lo que sea. Y si ustedes no saben identificar un buen guión de un mal guión, que es exactamente también la tarea que les dejé, lo que va a pasar es que van a entrar en proyectos poco profesionales y van a terminar involucrados en créditos que no quieren. Y es, ay, ¿en qué momento acepté esta película horrenda, no? Entonces, ojo ahí. Entonces, no, está bien bueno que ustedes tengan ya esa capacidad de agarrar un guión de fulanito, que se dice guionista, y decirle, carnal, no tiene nada, está mal el formato, tu personaje es antipático, no tienes conflicto, no tienes final, ¿no? Esto está como en 2 actos, le falta el tercero, no hay un momento climático, o sea, ese tipo de cosas que ustedes puedan ahora darse cuenta y visitar, esa es un poco la idea. Entonces, en este caso, y sobre todo preparándonos para el examen final, sí me gustaría, no se trata de atacar tampoco, ni si por ahí ustedes tienen rosas, no saquen la clase y yo para restregarlo, no es la idea. Tampoco sean muy por miedo, como, ay, no se vaya a ofender, no decir las cosas y que todas sus críticas sean, ay, está bien bonito. No, tampoco, porque no ayuda. Finalmente el chiste de aquí es ayudarnos todos. Entonces yo siempre voy a dar una crítica, digamos, objetiva, pero la idea es que ustedes también lo tengan. Siempre vamos a hablar de qué está bueno del guión, porque eso es importante que el escritor lo sepa, ¿no? Me gustó tu universo, me gustaban tus personajes, esta escena está increíble, tus diálogos son muy divertidos, etcétera, ¿no?
Y después una cosa que ustedes crean que puede ser mejorable. Siempre hay algo mejorable, y más si es nuestro primer guión. De hecho, nuestro primer guión es total y absolutamente mejorable. Entonces, si hay algo mejorable, pues platicárselo. O sea, yo creo que aquí tal, ¿no? Y ya está. Entonces, cada presentación tendrá 2 críticas de sus compañeros. Yo los iré mezclando, o sea, conforme los que se conecten. Yo los iré mezclando y a ver ahora, ¿no? Le hablo y entonces le comenta a Oscar y le comenta a Cristian. Ahora lee Inés y le comenta a Ernesto y le comenta a Ala, ¿no? Y así es. Y yo al final, después de los comentarios de sus 2 compañeros, también doy un comentario final y ya está. Entonces, por eso se hace más largo. Entonces está bien, por eso no pueden ser más de 5 páginas y no es por otra cosa, pero es para que alcancemos todos a leer. Y igual sus comentarios pues también que sean puntuales para irnos más o menos rápido, pero sí que todos comenten y que todos sentamos esta retroalimentación. Hay cosas que ustedes van a ver y que a lo mejor yo no vi, y habrá cosas que ustedes le critiquen a su compañero, digamos, sin afán de criticar, pero crítica, y que a lo mejor ustedes mismos se estén dando cuenta a la hora de decírselo a alguien más que también a ustedes les falló, ¿no? Y digan, sí, no. Entonces, esos 20 nos van a ir cayendo en este ejercicio, ¿va? ¿Dudas hasta aquí sobre el examen final? Sí, entonces las 2 tareas deben estar, digamos, conectadas entre sí como parte del mismo proyecto. Idealmente sí. Ok. Idealmente sí. No es obligación. O sea, si tú me dices, la historia de microestructura, hice una escena, luego me di cuenta que odiaba la historia y decidí hacer mi examen final de otra historia, es válido. O sea, digamos, es válido en el sentido que está bueno que una vez que hiciste una escena te des cuenta que a lo mejor no era la historia que tú esperabas y que puedas hacer ese clic y de pronto pues, traer otra historia a la mesa. No es forzoso. Ahora, si están conectadas o forman parte de la misma historia, del mismo universo, a ustedes les va a servir más, porque, insisto, tendrían ya 8 o 10 páginas escritas de la misma historia, ¿va? Pero no es obligatorio. ¿Otra duda? ¿Qué hay que entregar? Realmente de la tarea de los 3 actos, bueno, lo van a ver ustedes, es hacer un cuadrito, es muy simple y muy sencillo, sobre una película marcando los 3 actos. Eso es todo. Ese cuadrito eventualmente les servirá a ustedes con sus propias historias, porque ese cuadrito es el que pueden ustedes usar para ver cómo estructurar el total de su historia, si es que ya la tienen avanzada. Ese es, pero básicamente es un cuadro, ¿no? Un cuadro de los 3 actos, ya lo verán ustedes cuando visiten esta clase de estructura de 3 actos y del viaje del héroe. Es un cuadrito. Y al final lo que tendría que estar en la plataforma para finalizar el curso sería una escena donde se representen los pasos de microestructura o creación de escenas. Y debería estar, una vez que lo leamos, pueden subirlo después o pueden subirlo antes, no importa, su examen final, ¿va? Idealmente es que esté arriba para que yo, si por ejemplo, si no lo proyectaron por alguna razón, si no pudieron asistir o algo, que al menos yo sepa que sí lo hicieron, pero sí debe estar arriba. Y o sea, hubo algún comentario que quedó en el aire o no nos dio tiempo que le diera un comentario a alguien de ustedes que yo ya tenga el examen final en la nube y se los pueda hacer después. Y su cuadro de los 3 actos, digamos que serían estos tres cosas los que tendrían que hacer en esta semana. Es poco tiempo, pero está bien. Y ya, acabamos. O sea, finalmente es el cierre del curso, ¿no? Entonces, ya con esto nos despedimos de la clase de guión. Entonces, es darle una semanita a tope y ya después ya, se olvidan de mí, se olvidan del guión y ya, no pasa nada, ¿va? Ahora sí, ¿quiénes tienen a la mano sus
sinopsis. Es momento de leerlas. Esto es muy importante porque a lo mejor hay cosas muy rescatables de su sinopsis y a lo mejor hay cosas que podemos modificar aquí en el ahora y ya van a tener la base para empezar a hacer su historia, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Entonces, aunque no les estén gustando, no importa. Prefiero sinopsis feas a que no haya, básicamente, ¿no? Tener sobre qué trabajar a que pues no las estén haciendo y estén a la mera hora ahí sacándose historias de la manga, todas feas. Entonces ahorita tienen chance de presentar algo feo porque quede bonito, a que quede feo para siempre. ¿Quién empieza? O lo hago en el orden en que yo los tengo. Empieza Oscar, es el primero en mi cuadro. ¿Es una sinopsis sobre la historia que queremos trabajar? En teoría eran 3. Y sí, la idea es Ok. leer, por ejemplo, si tú no tienes idea bien de cuáles las 3 hacer, pues lees las 3 y aquí podemos ayudarte a elegir. Si tú ya la tienes clara y quieres hacer una historia en particular, si quieres solo léete ese, para que nos dé tiempo a todos, pero y ahorita te puedo echar una mano para ver si todavía hay algo mejorable ahí, ¿va? Ya. Sí, bueno, es que yo no tengo ninguna de esas sinopsis. O sea, sí estaba pensando en el trabajo de, o sea, para mí o es el de Vaqueros o es el de el monito que estaba trabajando con Valerio, pero no tengo ninguna estructurada, la verdad. Pues chafa, porque ya no te vas a perder de esta asesoría que era muy importante y con la que podíamos ayudarte a mejorar tu historia. A ver, si quieres yo, pero está bien chafa. No importa. A ver, pues tengo Ay, dos. pero hay material. A ver, tengo dos. Una sí es sobre mis personajes y la otra la saqué así de la manga ayer. Va. A ver, ¿Las primero puedes la que me saqué proyectar? de la manga. ¿Eh? ¿Mande? ¿Las puedes proyectar? Ah, pero están en Word, aunque Ah, me sí, no dice. importa. Pues las sinopsis se hacen en Word. Ok. A ver. ah, ajá. Ahí se ve. Se ve un cuadro. Ya, bien. Ajá. Son esas dos. La primera dice. Me da pena. Que no. Está bien, es tu ensayo para el examen final. Ajá. Dice. En una sombría ciudad, Paco es un joven soldado de la NASA que suele estar lejos de su familia. Paco quiere pasar más tiempo con ellos. Un día, su familia es secuestrada por unos alienígenas. Paco, al enterarse, decide robar una nave espacial. Al encontrar a los alienígenas, se filtra en su nave y logra rescatar a su familia. Con ello logra entender la importancia que es pasar tiempo con las personas que aman. Ok. Es muy interesante. Tiene muchas cosas que se pueden rescatar. Ahí te va algo. Una, sombría ciudad no me sirve de mucho. Al decir que es de la NASA, sobreentiendo que es en Estados Unidos, pero no forzosamente. Entonces, estaría bueno si situarlo donde, o sea, a lo mejor puede ser un tipo mexicano que por azares del destino terminó en la NASA. Entonces, yo te diría que me digas qué quieres decir con sombría ciudad. No es lo mismo ciudad gótica que, que Catepec, ¿no? Y ambas son sombrías, según yo. Entonces, a lo mejor habría que ver a qué te refieres con sombrío, ¿no? Y qué tipo de universo vives. Yo como lo veo, pues sí, ciencia ficción, pues puede ser una ciencia ficción que te vuelves la barda, o puede ser una ciencia ficción mucho más realista. O sea, si tú te fijas, Interestelar, por ejemplo, está voladísima y sin embargo apela a que se sienta realista. O Arrival, ¿no? Son películas que están, pues sí, o sea, en Arrival es un huevo gigante en medio de la ciudad, es ser jaladísimo, pero ellos apelan a que se sienta lo más realista y que de verdad sientas que va a pasar. Si te vas del otro lado y pones Godzilla versus Kong, estás voladísimo y es cero realista y no te crees nada, ¿no? Entonces, habría que ver tu nivel de realismo y tu género. En este caso, por ejemplo, si apelas más como
como eso, como Interestelar o como habría que ver, puede ser como Alien, ¿no? Como un poco de terror, ciencia ficción, y está bueno. Aquí hay algo muy interesante, pero aguas con eso. Él es de la NASA y, y específicamente a su familia la secuestran cuando él es de la NASA. Creo que es un abuso de coincidencia, ¿de acuerdo? Que sí, a veces funciona muy bien, o sea, funciona en John Wick, ¿no? Así, justo al tipo que asaltan y entran a su casa, es un matón. Sí funciona, pero hay que tener cuidado, porque a lo mejor, y esto es un tip, no porque esté mal, no porque esté mal lo que estás haciendo, está perfecto, pero puede que un tip le dé más fuerza. ¿Qué pasa? Y esto te va a ayudar sobre todo al arco de tu personaje, porque nunca justificas por qué está lejos de su familia. Y eso es muy importante. ¿Por qué está lejos? Solo porque así es él. Hay que o sea, es una sinopsis y todavía le puedes agregar cosas que te van a servir después. ¿Por qué está lejos de su familia? O sea, ¿qué lo hace estar lejos de su familia? El arco de personaje es muy claro, ¿no? Antes estaba lejos, ahora está cerca, pero no hay algo profundo interno. Entonces puede ser como una persona que está en constante búsqueda del éxito y la fama, ¿no? Entonces entró a la NASA y quiere ser el primer tal. Y ahí viene mi verdadera aportación a la historia y espero que te sirva. Imagínate a alguien que esté en constante búsqueda de ser el primer hombre en. Pues como ya hubo el primer hombre que llegó a la luna, ya hubo Neil Armstrong. Entonces, este güey dice, es que yo ya que le aporto al mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien le dice, tú puedes ser el primero que toque Marte, por ejemplo, no sé, o que toque Venus, o que toque este asteroide, y a lo mejor este asteroide le pueden poner tu nombre. Y a lo mejor en ese afán y en esa obsesión, él es el que provoca que su familia sea secuestrada por los aliens. Porque así ya no caemos en la simple y absurda coincidencia. Ay, qué casualidad que los aliens de los 200,000 millones de personas que en el mundo secuestraron al hijo, a los padres de un tipo de la NASA, que además son como 20 en la NASA, ¿no? Entonces como que, es que es todo un universo. No, pues no es tanta, pues, ¿no? Entonces es demasiada coincidencia, pero lo deja de ser si él lo provoca. Y entonces eso hace que además no solo él tenga que cambiar de, ya voy a visitar más a mi abuelita y a mi tía Conchita, ¿no? No, ya es un tema como yo lo provoqué, ¿no? Y entonces se vuelve un arco mucho más profundo. Y es ¿por qué? Porque yo hice o puse en riesgo a mi familia, ¿no? Entonces, yo puse en riesgo a mi familia porque soy un egoísta, porque... Y entonces ahí sí hay un verdadero arco de personaje que no solo es superficial, sino es un arco profundo, ¿no? De qué tengo que cambiar profundamente y qué me llevó hasta ahí. Entonces, probablemente él, en afán de lograr este gran éxito astronáutico, no sé cómo decirlo, puede ser que él desate una especie de caja de Pandora, ¿no? O sea, que le digan, no vayas a ese lugar, hay ya el jefe de la NASA en los archivos ultrasecretos nos dijo que ya hay vida alienígena, no vayas. Y ahí va el güey. No, es que yo voy a ser el primero y ese planeta tendrá mi nombre y bla, 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 bla. Y sópatalas. Destapa la caja de Pandora y se arma un relajo, ¿no? Y entonces ahora solo él tiene que hacerlo porque él es el que lo ocasionó, ¿de acuerdo? Y entonces la deuda con su familia puede ser mayor. Entonces, bueno, esto es como un tip, no porque a fuerza sea, pero a lo mejor te le puede dar más fuerza a tu historia. Y está padre, ¿eh? Pero esa no es la que... Bueno, esa es una que inventé. Ahora, tengo una pregunta. Aquí en donde mencionabas también al principio algo del género, ¿aquí lo tengo que describir arriba? No forzosamente, pero está bueno que si lo tienes claro, O sea, yo ponlo. lo conozca. Ah, ok, ok, ok. Si lo tienes claro, ponlo porque va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, ciencia ficción, ¿no? Bueno, y el Al final, siguiente, perdón que el te siguiente. interrumpa. Dime. Al final, por ejemplo, cuando tú presentes algún guión en algún concurso, por ejemplo, en un festival, y que hay muchos ya festivales que tienen concurso de guión, como Shorts México, como el Festival de Guión de Guanajuato, hay otro en el norte que no sé cómo se llama, hay varios, IMCINE. Sí te piden como una especie de ficha técnica.
Entonces, de alguna forma sí se tiene que poner, a lo mejor no en la propia redacción del texto, pero sí en una ficha técnica adicional, donde pones, esto va para largo, ¿no? Es un largometraje. Esta sinopsis, o quién sabe. Bueno, si fuese un largometraje, tendrías que poner largometraje, que no es una sinopsis de una serie o de un corto, ¿no? Eso es importante. Pone largometraje, sí te piden el género. Entonces, sí es interesante que si ya lo tienes claro, y si es híbrido, puede ser horror y ciencia ficción, puede ser comedia y ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción está porque están los aliens y él es de la NASA. Pero puedes tú ver qué tono le quieres dar, puede ser un drama total y absoluto con ciencia ficción o algo así. Entonces ahí para que si lo fusionas o lo haces híbrido con otro género, ayuda mucho más a ver el tono. Y a lo mejor si es un tono, no sé, digo, es muy diferente Interestelar que el Día de la Independencia, la de Will Smith, ¿no? El tono es muy distinto. Uno es súper seria y dramática y mi hija, y el otro es más bien chistín, ¿no? Entonces, sí, también el tono te puede ayudar, ¿va? Ok, a ver el otro. Sí, el otro sí ya tengo, de hecho, los personajes, los subí al Drive. Ok, dice, en el año 1400 Europa, Dren es un caballero de la época medieval, al quien le han borrado la memoria. Dren no sabe quién es y descubre que un rey mató a sus padres. En el intento de acabar de las injusticias, Dren descubre que el rey se vuelve loco de poder. Por ello, se ve la necesidad de matarlo. Ok. Ajá. Este me costó más trabajo. Sí, y está más, te diría, así, desde mi ronco pecho, que tienes mucho más completa la otra que esta. Esta todavía lo siento como que tienes dos historias, de hecho. Porque independientemente si el rey se vuelve loco de poder o no, mató a sus padres. Entonces esta justificación se vuelve como, ¿sí me explico? O sea, tienes como dos detonantes y está raro porque no sé realmente cuándo empieza la historia. La Ah, historia es, Drake debe matar al rey. Pero tú tienes dos justificaciones para ello. ¿Porque mató a sus padres o porque está loco de poder? porque mató a sus padres, es la primera. Exacto. ¿De qué no sirve si está loco de poder? Está Ah, loco, ya, mató a sus padres, ¿no? Es como que no es como que lo haga cualquier persona por cualquier razón. Y creo yo que esto minimiza el que haya matado a sus padres. Eso es muy importante. Porque más allá de que Drake sea un héroe hecho y derecho, porque además es caballero, y pues eso ya de alguna forma los hacía héroes, es, es importante saber por qué hacen las cosas, ¿no? Puede ser, y creo que le da más onda, o sea, si tú le sumas tanto a tu malo de Malolandia, sucede eso, que se siente malo de Malolandia. Entonces mató a sus padres y además está matando al pueblo, que puede ser, sí, pero se vuelve un poco rey malo, ¿no? Es como, pues él es rey malo, mató a mis papás, me vengaré de él. Además de que no hay propiamente un... Entiendo que los caballeros le deben lealtad al rey y que a lo mejor ese puede ser el dilema, pero no se siente y no se ve en esta historia. Entonces, habría que poner, porque es importante que la gente lo sepa y que no lo asumamos. ¿Cuál es la consecuencia de matar al rey? ¿Y qué lo vuelve un dilema? ¿Y cuál sería la dificultad de matarlo? Porque eso no está. Un rey es un señor que está sentado en un trono y que no se puede limpiar ni él solito. Así eran los reyes, a excepción del rey Arturo. Pero muchísimos reyes eran unos dones gordos, odiosos, que no podían ir al baño solos. Y para eso tenía sus caballeros. Entonces, matar al rey, honestamente, no es como la gran cosa. Que puedas perder prestigio, o sea, como en Game of Thrones, eh, Jamie Lannister pues, lo mató y ya, ¿no? O sea, no era como, era un dilema, sí. Se volvió el matarreyes, sí. Lo odiaban, sí. A lo mejor eso tendría que quedar claro, pero estamos emulando Game of Thrones, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la verdadera consecuencia? Ojo, si mató a sus padres,
la lealtad al rey te va a valer un gorro porque él de entrada rompió la lealtad contigo. Entonces ya perder la lealtad al rey, no importa, o sea, es una venganza hecha y derecha. Ahora, él es un caballero, estamos asumiendo que pelea increíble y el rey no le vemos que haga nada, sí, pero es el rey que es mago, tiene bla y va a ser un gran ejército en contra de este tipo, puede ser. Y entonces es uno contra un ejército. Pero sí necesita mucho más trabajo, porque no veo la aventura. Solo sé que lo tiene que matar, pero yo no veo en mi cabeza eso, pues ya lo mata, ¿no? O sea, llega un día en la noche y le hace así. Y ya, adiós historia, ya. Créditos. O llega y tome, jefecito, le traje un café. Se va, ¿no? Y ya, adiós historia, ya se nos fue. Ya, créditos. 2 minutos. Lo voy a meter al concurso de... hay un concurso de cine minuto, ¿no? Y ya. Entonces, no veo la aventura porque no hay ¿no? Entonces, en el momento en que Drake se da cuenta que, ¿no? Que este fulano, entonces planea la muerte del rey, pero el rey sabía que Drake iba a vengarse tarde que temprano y entonces lo van a exiliar. Entonces y ya sé qué tipo de peli es. Drake tiene que cruzar las terribles montes de no sé qué y pelear contra 300 dragones para llegar al rey y vengar la muerte de sus padres. Ok, entonces tiene el tipo de peli, ¿no? Entonces es como el Hobbit, ¿no? Bueno, en este caso el Señor de los Anillos, ¿no? Frodo debe llevar el anillo hasta el ojo de Sauron para aniquilar, bla, 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 pero tiene que pasar por 30 pueblos y además saber que en algún punto el anillo se pueda apoderar de él. Ok, entonces entiendo que es una peli de aventura, ¿no? Y que es una aventura épica, increíble, donde va a pasar por mundos rarísimos. ¿Sí? Ahora es un universo de maravillas. Hasta aquí, yo ni siquiera veo si va a haber, no sé ni siquiera cómo le borraron la memoria. O sea, no sé si usan magia, no sé si es un viajero del tiempo, no sé qué pedo, ¿no? Entonces, ojo con que necesito saber más de tu universo. Entonces, ¿es un universo más hacia Game of Thrones o hacia El Señor de los Anillos? ¿O es meramente medieval sin magia ni nada y con toda la crudeza que la Edad Media tenía? Hay que ver, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, siento que está más verde esta historia. No Ok. porque esté mal, La pero voy a poner más. Ok. no hay conflicto real, o sea, sí, pues le matamos, pero no hay una forma en que yo pueda visualizar el tipo de aventura que es. Si es como un viaje, si es una historia tipo El Conde de Montecristo, y entonces a lo mejor el tipo va a hacer todo un plan, porque es muy difícil matar al rey, porque está rodeado de... Pero eso no lo sé, ¿sabes? Tú me lo tienes que decir. Yo estoy asumiendo que a lo mejor es difícil matarlo porque está rodeado de otros caballeros, ¿no? Y que a lo mejor tendrá que ir matando uno por uno hasta llegar al rey. Entonces a lo mejor es una especie de Kill Bill medieval, pero son historias muy diferentes. O sea, entre el Hobbit y Kill Bill hay una diferencia muy grande y sin embargo se puede llegar por ambos caminos. O es un viaje para llegar con el rey y matarlo, o es una especie de pelea, o es el Conde de Montecristo. Y entonces es un plan súper elaborado en el que hay como 10 giros de tuerca, ¿no? Como estas pelis especie, no sé si vieron la serie, yo solo vi la primera temporada, voy a ver la 2, la de Lupin, ¿no? Que es como una especie de estafador que todo el tiempo está buscando vengar la muerte de su padre. Eso es muy interesante, es otra época, es otro universo, pero es como todo un plan así súper mega archirre contra elaborado para poder vengar la muerte de su padre y salir bien librado, ¿no? Y todo es robarse el collar por el que incriminaron a su padre en la cárcel. Eso es todo. Entonces, a lo mejor aquí puede ser, ese es otro tipo de peli. O sea, si tú ves el Conde de Montecristo tiene otro rollo porque es como un rollo súper intelectual y son un plan así súper elaborado y me voy a ganar la confianza del rey y entonces voy a ir subiendo de escalones y bla, bla. Es otro tipo de peli. ¿Va? Entonces, eso es lo interesante. Creo que esta
todavía no está claro el camino. En el otro sí. El otro lo tienes más claro, ¿no? El género, qué tiene que hacer él. Pues destruir a los ángeles, a sus padres. Ok. Pues dándole una pulida lo tienes más claro. Este siento que es muy general. ¿Va? Pues dale. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Nadie más? Y luego, ¿qué hacemos en la clase si ustedes no hacen su tarea? Va, Inés. A ver, yo tengo acá, pero bueno, me cuesta mucho trabajo redactar y aterrizar ideas, entonces A ver. también tengo aquí mucho caos. Mira, pues va algo así, que es más o menos de lo que tenía ahí de los personajes. Entonces, sería en un barrio cuadrado de ¿Me casas. lo puedes compartir? Ah, sí, claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que luego en el Zoom se va la señal. Entonces, si no logro escuchar, al menos lo puedo leer. Ok, deja. Aquí le comparto. ¿Dónde está el botón? Abajo, compartir pantalla. Es el verde que está hasta abajo. Ah, ya. Aquí está. Ajá. Listo, bien. Okay. En un barrio cuadrado de casas sin fin, todas iguales, Santi, un niño introvertido al que sus padres no prestan atención, acaba de mudarse y le cuesta ser amigos. Descubre el fantasma que habita su casa. Ellie, la niña fantasma, no está nada contenta con los nuevos inquilinos y empieza a hostigarlo. Santi debe enfrentar sus miedos e intentar expulsar al fantasma de su casa, pero cuando descubre el pasado de Ellie, descubre que tienen cosas en común y se hacen amigos. Ok, está muy bien. Es Gasparín. Es Gasparín con cambio de género. Pero está bien. Hay que intentar que no se parezca demasiado, pero está muy bien porque tiene muy claro. En algún momento, ojo aquí, y esto a lo mejor te puede servir para que la historia se extienda y tenga suficiente fuerza. Ellie en algún punto va a cambiar. O sea, él en un inicio es como su antagónico. Y en teoría al final de tu historia es que se vuelvan amigos. Ahora, ¿qué pasa? Pero creo que esto puede hacer que tu historia en algún punto carezca de fuerza. Porque como tenemos que sentir mucha empatía por Ellie, a lo mejor en algún momento deja de ser un antagónico que nos funcione. Te platico. Por ejemplo, hace poco escribí una historia sobre unas hermanas que se peleaban, ¿no? Y ella era mi antagónica principal. Todo el tiempo lo fue. Y todo el tiempo. Pero en algún punto de la historia me di cuenta que me servía más como aliada que como antagónica. Porque son hermanas y porque parte del mensaje que quería transmitir es que pues tenían que reconciliarse, ¿no? Y que eran problemas del pasado y la unión familiar y bla, ¿no? Entonces ese era mi tema. Y si yo la seguía dejando como antagónica, el tema llegaba demasiado tarde y a lo mejor la reconciliación era un poco anticlimática porque en algún punto sentía que él, en este caso la hermana mala, tenía que ayudarla y que para tenerla que ayudar yo necesitaba un tercer acto en el que ya fueran hermanas queridas otra vez. Y eso me quita todo, porque si antes del tercer acto ellas ya se reconciliaban, no tengo un tercer acto con quien pelear. En este caso, creo que pasa un poco lo mismo. No es forzoso. Ojo, todos estos son tips que pues lanzo al aire y a ver, ¿no? Creo yo que si hay un tercer antagónico, en este caso un tercer personaje en discordia, puede forzar un poco más a que Ellie y Santi se vuelvan amigos. Si hay por ejemplo, si la razón por la que Ellie se volvió fantasma es porque el vecino hizo algo y es el mismo güey que sigue ahí, pero ahora es 10 años más, 20 años más ruco, entonces ahora hay un enemigo en común. Entonces está padre porque este es un binomio que funciona. Esta peli puede ser hay un género cinematográfico que se llama body film,
Creo que he hablado de él en otras clases. Y entonces el body film son dos personalidades muy distintas que en un momento, digamos, se complementan. Entonces ellos tienen que aprender, ¿no? Ahora, en este caso, cuando hay un antagónico en común, ¿no? De alguna forma los vas orillando a que se unan sí o sí. Y puede ser interesante, ¿no? O sea, cuando ella descubre que Ellie tenía tal y tal este problema y que hay un peligro latente, que es este señor, y ellos se vuelven amigos, pueden trabajar en conjunto contra ese mismo enemigo. Voy a dar un ejemplo bien tonto, pero bueno, finalmente es animación. Por ejemplo, en la de Un jefe en pañales, la 1, la primera parte de la peli, ellos dos se odian. Se odian, ¿no? El bebé, que es un señor, que es rarísimo, y el niño, ¿no? Entonces, en un inicio, como que se odian y el niño todo el tiempo quiere pues, que él se vaya, ¿no? Cuando empieza a ver como un objetivo en común, se unen y terminan siendo amigos. Pero normalmente es porque hay un enemigo que de alguna forma o una circunstancia que de alguna forma los forza. Entonces está padre porque ya no las vemos solo peleando entre ellas. Ese es tu primer acto. Pelean, 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 todo mal, hace travesuras a sus papás, tal. Hay un punto climático en el que ellas descubren que son ellos descubren que son muy similares, ¿no? Santi y Ellie se empiezan a caer bien, él empieza a asumirla como una amiga diferente, ¿no? Y de repente ¿qué se puede hacer en el midpoint? Muchas veces el midpoint nos puede servir, eso lo van a ver en la estructura de los 3 actos y les va a servir mucho. Puede haber la revelación de un antagónico o alguien que no creías que era antagónico, que eso es además muy divertido, ¿no? El tipo ahí pues eso, el vecino que les lleva dulces y que saque y de repente pues es un canijo, o la maestra de primaria que, ay, es como la maestra más dulce del mundo y es una maldita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el midpoint puedes aprovechar y hacer como este cambio, y entonces ya no son Santi contra Eli, ya es Santi y Eli contra este fulano, por ejemplo. Entonces ahí puede haber algo muy interesante, ¿no? Y la historia behind Ellie puede ser muy rica y muy interesante y te puede dar mucha carnita que en el futuro te sirva, ¿no? Y entonces ya tienes este binomio donde hay un ente con ciertas cosas a su favor y hay un humano. O sea, hay cosas que Ellie no puede hacer porque es fantasma, pero que sí puede hacer como asustar, distraer, atravesar paredes, etcétera. Pero a lo mejor no puede tocar a la gente. Entonces, Ellie no se puede vengar de la persona que le hizo lo que le hizo. De alguna forma necesita a Santi. Pero Santi es muy miedoso, pues porque es introvertido, porque sus papás no lo pelan, porque no sé qué, y esa fuerza se la va a dar Ellie, ¿no? Entonces Santi tiene que tomar la fuerza de Ellie para hacer las cosas que Ellie no puede hacer y de alguna forma a lo mejor vengarse o hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y esto se complementa. Y creo que puedes tener algo mucho más rico, ¿no? Porque si no, hasta donde tú la tienes, que de hecho va muy bien, ¿eh? O sea, va muy, muy bien. O sea, yo creo que tienes muy claro todo y va muy bonito. O sea, se ve una historia chida, pero siento que no tienes el final. O sea, se hacen amigos. Y es como, bueno, pues ya, no hubo como un verdadero conflicto. ¿Me explico? Entonces creo que tienes muy buen primer acto hasta la mitad. Y de ahí para acá estaría bueno que haya más carnita. ¿Va? Entonces te dejo este tip para que ahí le des vueltas y a ver si te funciona. ¿Listo? Ay, muchas gracias, porque sí, justamente estaba así de, pero es que aquí me falta el cómo. Así de, me hacía falta algo, muchas gracias. Ah, mientras. Una última. Sí. Tenía dudas de repente aquí en la cuestión a lo mejor un poco del género, porque, bueno, son niñitos y demás, pero a lo mejor tiene algunos tintes un tanto quizá oscuros, o bueno, como un poco creepy quizá, que pues no sería un público tan infantil, ¿no? Entonces no estoy muy segura como en dónde podría encajar. Todo depende de cómo lo manejes. Pues justo en Gasparín es como, el final es súper creepy, ¿no? O sea, es como que te enteras, o sea, como que todo el tiempo se te olvida que es un fantasma. Y cuando te enteras, claro, es un niño que se murió, es súper triste, ¿no? Entonces, pero está bien manejado.
¿no? O sea, al final como que la forma en que lo matizas y bueno, y fue feliz y tal, pero depende solo y siempre de ti. ¿Quieres que sea infantil? Puede ser infantil. Todo depende cómo dosifiques la información, ¿de acuerdo? Cómo la des, cómo la regales al público, ¿no? Digo, Bambi se le muere la mamá y es súper triste y igual todos la vimos, ¿no? O esta película también es como ultra triste porque se le muere la mamá, la de Cubo, ¿no? En Cubo, ¿sí se llama Cubo? Cubo, sí, que es como un niño asiático, que tiene una katanita y así. Pues también se le muere la mamá y está ahí toda enferma y no sé qué, pero el tinte es distinto. Por ejemplo, este no es de animación, no estoy segura si está específicamente hacia niños, pero sí hacia adolescentes. Se llama Un monstruo viene a verme y es sobre una mamá que se está muriendo y de repente le empieza a visitar un monstruo así, wow, ¿no? La peli es increíble, la verdad. Y habla sobre el duelo, que es algo muy difícil de tratar, pero es importante y tiene que existir una peli así. Entonces es un niño que quiere que su mamá se muera, pero no en el mal sentido, sino tiene miedo que ella siga sufriendo. Entonces ese como conflicto interno que tiene el chavito de es que ya no quiero que sufra, lo hace confrontarse a sí mismo a través de un monstruo. Entonces está interesante. No estoy segura si es dedicada particularmente a niños, pero sí a adolescentes. Es una película para adolescentes. Y está muy bien tratada porque no es confrontativa, así que vas a la mamá, la ves sufriendo, pero no en un sentido crudo. Y el conflicto de niño pues se trabaja a partir de seres fantásticos, lo cual está padre. Entonces, muchas veces, muchas películas, no porque sean para niños, tienen que ser sosas o bobas. Al contrario, entre más profundas sean, es mejor. Y si se tratan problemas normales de adultos, que a los niños también de una u otra forma les afectan, está bueno. Todo depende cómo des tú la información. No sé, pensaba en Monster House. ¿Sí se llama Monster House? La de los niños que van a una casa embrujada y la señora se murió. Y es súper cruel cómo se muere, ¿no? Era una gorda y no sé qué, y la tiraron y la traicionaron. Y les valió. Y funciona. Pero también mucho tiene que ver cómo trabajaron a los personajes, ¿no? Y cómo cuentan la historia. Entonces, realmente, esto es como una especie de estigma con el cine infantil y el cine para adolescentes. Y es justo el pensar o creer que no podemos tocar ciertos temas con los niños. Y siempre se puede, todo depende del cómo, ¿no? O sea, siempre se puede. O sea, un niño puede confrontar los mismos problemas que un adulto hasta cierto punto. O sea, un niño puede sufrir la pérdida de un ser querido, un niño va a sufrir el divorcio de sus padres, un niño sufre bullying, un niño sufre una enfermedad y la tienen que confrontar ellos, ¿no? Un niño puede tener cáncer, puede tener mil cosas. Entonces, los niños también enfrentan problemas y desafortunadamente a veces no saben, no tienen herramientas porque nadie les quiere hablar de ello. Eso no significa que les pongas una peli gore o triple X, sino que todos los temas se pueden abordar siempre desde una perspectiva para ellos, ¿no? Pero todos los temas se pueden abordar de una u otra forma, ¿no? Y eso puede ser muy interesante. Por ejemplo, y no estoy segura si esa peli realmente no es para niños, pero tampoco es para adultos propiamente y lo trabajan muy bien en Jojo Rabbit. En Jojo Rabbit la mamá se muere por rojilla, ¿no? Y de alguna forma lo trabajan tan bien para que el niño presencie la muerte de su madre y no sea un impacto de la Rosa de Guadalupe, sino lo está tan bien trabajado el tema de los zapatos, que cuando ve los zapatos colgados es una escena fuertísima, pero está bien trabajada para que un niño lo pueda asimilar, ¿no? Es un poco por ahí. Entonces, no tengas miedo. Define bien. Eso sí, ¿qué quieres en el sentido de que te gustaría que fuera comedia? Ahí sí el tono es ligero por el simple hecho de ser comedia, no solo para niños, sino quieres que sea comedia, pues a lo mejor no va a ser tan crudo. Te quieres ir más hacia el drama, puedes hacer como una fusión, un dramedy, en el que se pueda ver un poco como cosas graciosas, como los asuste y tal,
pero que en la parte profunda pues haya algo, ¿no? Entonces ahí chécale. Como tu tono, pues de terror, si quieres. Esto puede convertirse en algún punto un terror. Y igual funciona. ¿Ah? Gracias. Va. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Ya encontré el botón, Te perdón. das hacia arriba y ahí dice. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Historia? ¿Me gustas yo? Vas. Ya están viendo, ¿verdad? Ya se ve. Ok, dice... Glitter, un rebelde queer y presuntamente iluminado ecologista, recluta 8 discípulos para enseñarles a cómo vivir en armonía con la naturaleza, mientras hace volar las industrias más poderosas que dominan el país más rico del mundo, para salvar la tierra de la contaminación. Mientras los discípulos aprenden a vivir de una forma más sostenible, encontrando un camino medio, Glitter logra destruir la mayor parte de estas fábricas. Sin embargo, indirectamente fortalece a M&O Poly, quien compra estas industrias caídas y las restablece como suyas, instaurando un indestructible monopolio. Ante esto, acorralado y viendo cómo su misión de salvar a la Tierra está a punto de fracasar, Glitter decide ocasionar el Armagedón, destruyendo el sistema desde la raíz, salvando únicamente a sus discípulos, quienes deberán reconstruir de acuerdo a sus aprendizajes. Ok. ¿Y con esto termina tu peli? Es decir, Bueno, el Armagedón es la última acción de este superhéroe. O sea, más bien, o sea, sí, pero, o sea, como que hay una especie de que estos chavos dicen, ok, vamos a hacerlo ahora bien, ¿no? O sea, de que hay una esperanza de vivir mejor. Ok, ojo con esto, porque lo que yo veo aquí es un tipo megalómano y para mí Glitter es el malo. Ujú. Es como Thanos, ¿no? O sea, es como, no, todo está mal. Entonces voy a destruir a la mitad del mundo, ¿no? Y entre esa mitad se llevó a los hijos de Hawkeye, que eran unos chavitos súper buena onda, y se llevó a Wasp, y se llevó a las guerreras de Wakanda, y dices, güey, pero eran buenas personas, ¿no? Y entonces ahí es donde radica, pues la, digamos, cuestionabilidad de las... Mucha gente dice, yo sería como tan... Sí, pues, pero el día que veas que se te va tu familia y se hace cenizas, no va a estar tan chido. Y ahí es donde cae un poco como en la contradicción de Thanos, ¿no? Y el por qué, pues, está muy plan, ¿no? Está muy chido tu plan, pero en algún punto te conviertes en un tipo súper egoísta y, pues, ¿quién te crees tú para decidir quién se va y quién se queda? Entonces, creo yo que aquí Glitter en algún punto enloquece tanto que no te puedes cargar a todo el mundo solo porque una persona está reconstruyendo fábricas, ¿me explico? O sea, está muy raro. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde va a llegar mi empatía con este tipo. Porque para mí él es Thanos. O sea, para mí no, es como el ecoloco, ¿no? Entonces es como, y llévalo a una escala más pequeña. Entonces imagínate que tu vecino si se la pasa tirando basura y gasta el agua y lo que tú quieres, ¿no? Y agarras y quemas su casa, pero te das cuenta que construyó una casa al lado y entonces dices, pues dale, inflada, y agarras y quemas tu vecindario, ¿no? Bueno, y la abuelita que hacía consomé de pollo y era súper buena onda y los niños y todo, pues te los cargaste, ¿no? ¿Por qué? Por un tipo. Entonces Sí, está raro. o O sea, sea, así realmente lo pensaría, o sea, que, o sea, como está tan cabrón, digo, perdón, como está tan difícil destruir todo esto, pues es como, o sea, y ya o sea, que lo acorralan, así que está así de, o sea, o sea, te vamos a derrotar y te vamos a aplastar y así, pues como que sí se enloquece un poquito y pues hace algo súper, súper, extremo, ¿no? O sea, lo veo un tanto mm, como Walter White, o sea, o sea, te cae bien y es muy chido,
pero, o sea, si te lo Ojo, piensas, porque entonces está bien loco, ¿no? hay que matizarlo. Ujú. Es que si tú me llegas con una historia en la que el tipo ocasiona el Armagedón, yo te digo, no manches. ¿Sí me explicó? Y por mucho que me digas, si van a empezar desde cero y está bien padre y tienen semillas de frijoles y van a poner sus frijolitos en algodón y wow, yo te sigo diciendo, no manches, ¿cómo? O sea, pero mató mucha gente, ¿no? Gente que, quién sabe, en una de esas mató todos los de Greenpeace. Y yo te diría, pero los de Greenpeace son chidos. ¿Por qué los mató? ¿Me explicó? Entonces, ojo con eso. Porque una cosa es que hagas un antihéroe y otra es que, y otra es que lo dejes caer tan alto. O sea, justo cuando Walter White, y ojo, no mató tanta gente, o sea, no destruyó No, o sea, es tipo ese, Albuquerque, ¿no? ¿no? Quemó Albuquerque y no tiene consecuencias, que es exactamente lo que pasó en Game of Thrones. O sea, en el momento en que la protagonista se vuelve loca y mata gente, cayó. Y es exactamente lo que hizo que el final de la serie fuera tan basura y la gente se quejara tanto. Hay quien le gustó. Pero la gente dice, es que no puedes convertir un héroe que lo has hecho tan fuerte en que, se volvió loco y, porque entonces tu prota se cae así. ¿Qué pasa con Walter White? Una, no quemó Albuquerque completo. Dos, no quemó Estados Unidos completo. Dos, no se cargó el mundo completo. Lo único que hizo mal, digamos, o sea, hasta cierto punto se hacía cargo de gente no muy respetable, ¿no? Como Gus Fring, como el Tuco Salamanca, era gente que no precisamente nos caen bien y que le hace mucho daño a la sociedad. Era selectivo, como The Punisher, ¿no? Son selectivos y de alguna forma medio se justifican sus acciones. El día que mató a Mike, que era buena persona, a todos nos empezó a caer mal. Y en ese momento el personaje cayó en picada. Pero mató a una persona, ¿de acuerdo? Y luego, por su culpa, muere Hank, que era un buen tipo y era un buen policía y no merecía morir por su propio cuñado. Y él se arrepiente mucho. O sea, él ve a su cuñado y dice, toqué fondo. Y toca fondo. Intenta redimirse y al final muere. Pero hay un final. Y es que muere. Aquí no hay un final. Es decir, no hay una consecuencia palpable en la que yo pueda sentir una redención en el personaje. Como no hay redención del personaje, más que una justificación muy rara, y no hay una selección de personas, es decir, para que esto funcione, tendría que pasar como en un tron, no sé si es esa, sí, cuando jalan toda la ciudad, es jaladísimo, jalan toda la ciudad para salvar a los buenos y fregarse a los malos. Entonces, creo que Glitter tendría que hacer una super apuesta que nos asegure a todos, y estoy hablando de forma muy ñoña, a lo mejor tú no, yo sé que tú no quieres llegar ahí, pero hay que tener cuidado, porque es una delgada línea en la que se te cae el personaje y no es justificable lo que está haciendo. Y el tema, es decir, lo que tú quieres decirle al público es también raro. O sea, es como, pues como nadie hace caso a la ecología, pues nos va a matar a todos. Es como, es muy raro, ¿no? Éticamente es rarísimo y es muy difícil que consigas empatía. Esa es la cosa más importante. De que lo puedes hacer, pero que la gente lo termine odiando es también muy muy probable. Incluso pasa, por ejemplo, en Death Note. Kira es odioso. De hecho, yo creo que a mí me gusta mucho la historia, pero como nunca empaticé con Kira, sino con el detective, no me encantó la serie. ¿No? Hay gente que sí le gusta y que no importa que sea un sangrón y tal, porque finalmente es alguien que mata gente selectivamente. Cuando empieza a matar inocentes es complicadísimo hacer como un clic con él, para mí. Y yo he platicado con varias personas que la han visto y dicen es que al final terminas enganchándote más con el antagónico, que es el detective. Y eso es como, según yo, un punto que dices, híjole, qué difícil empatizar con él. Y aún así lo vuelven loco y lo matan. Eso no está aquí. ¿Me explico? Entonces, cuando Kira se vuelve muy malo,
lo que hizo la serie, un poco para redimir la historia, es volverlo, es que justo el segundo detective le da la vuelta, lo desenmascara, el tipo se vuelve loco y muere. Porque si este tipo sobrevivía, la serie valía gorro. O sea, si de por sí, para mí es como, ay, no me gusta ese protagonista. Pero bueno, eso es muy gusto personal. Aún así, si la serie no lo hubiera vuelto loco y lo mata, la serie te estaría diciendo, este tipo está chido. Y no está chido. ¿Me explico? Ajá. Entonces, O ojo sea, al con eso. final, Glitter también. Ay, perdón. No, no, dale, dale. O sea, los únicos que sobreviven son estos chavos que encuentran así como un punto medio, ¿no? Entre, pues, digamos, la vida cotidiana y lo que les enseña así el utópico ecológico de Glitter, ¿no? Ellos encuentran este punto. O sea, ellos son como este contrapeso y Glitter al final se muere. O sea, los únicos que sobreviven son estos güeyes, ¿no? Entonces, o sea, por eso, o sea, como que al matarlo es algo que también nos decías, ¿no? Que justamente cuando no aprenden la lección o hacen algo mal, pues lo mejor es que se mueran, ¿no? Entonces es lo que también planearía. Bueno, se supone que aquí lo Ok, estoy planeando. pero no Igual está. y... ¿Cómo? Hasta aquí como, eso no está. Y hasta aquí como me lo estás contando de alguna forma, todo este rollo de voy a matar a todos porque nadie me hizo caso, está como si fuese el juicio, es como tu final. Ay, ya, construyen todo desde cero. Pero en sí, que él pague las consecuencias de sus actos no está y es primordial. Ah, ok. Entonces sí tendría que estar en tu sinopsis. Porque si Va. no, yo leo esto y digo, ¿qué clase de loco es este, no? Entonces, no está como si de alguna u otra forma paga la consecuencia de sus actos. Sí tendría que estar y tendría que ser algo muy simbólico. Ahora, tu antagónico es raro y no se siente como que hay una fuerza antagónica fuerte. El problema es por la personalidad de Glitter. Entonces, sí te invitaría a reflexionar sobre tu protagonista. Porque si tu protagonista se vuelve más mala persona que tu antagónico, hay un problema, ¿va? Ok. Entonces hay que cuidar eso. Y luego es como muy fácil ocasionar el Armagedón para él. Entonces yo lo veo como algo fácil. Ay, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Y es como, ¿en qué momento es fácil hacer esto, ¿no? Entonces no se siente como que haya una verdadera oposición. Entonces hay que cuidarlo. Y hay que cuidar que no termine cayéndome mejor tu antagónico que tu protagónico, ¿va? Siento que estás trabajando con una delgada línea en que todo se puede venir abajo. Estás con esa arma de doble filo. Entonces ten cuidado. Porque si no me termina de caer bien Glitter, puede ser que tu historia se caiga así. ¿Ah? Entonces Ok. ten mucho cuidado con eso. Justifícalo. ¿Cómo es que llegó a ese punto? O sea, y creo que ya lo habíamos platicado, más allá de su amor por la naturaleza, dale razones y motivaciones personales, ¿va? Justifícalo todo el tiempo. O sea, tiene que ser un personaje y sucede un poco con Joker. Incluso hablábamos de la diferencia entre Joker de Nolan y Joker del otro güey, de Joaquin Sí. Phoenix, ¿no? ¿Qué hicieron con Joaquin Phoenix? Pues pusieron un tipo súper miserable, pero lo que les sigue, lo bulean en el trabajo, su mamá está loca, le pegan tienen trabajo ridículo y además ahí le pegan, va al metro y, ¿no? Todo el mundo lo quiere traicionar, tiene temas psicológicos y lo peor de todo, su ídolo de toda la vida se burla de él. Entonces, para lograr que Joker se convirtiera en un gran protagónico y no en un antagónico, tuvieron que justificarle muchísimo, pero muchísimo. O sea, tuvieron que hacerle la vida más miserable de la miserabilidad para que en algún punto yo pueda decir, sí, mátalos a todos. Y mostró una sociedad súper contrastada. Entonces, creo yo que puede servirte como referencia para que Glitter termine siendo
un Joker, pero que un Joker con el que me sienta empático y no otro, porque en ese sentido entonces necesitamos un héroe. ¿Va? Es eso. Ok. Va. Listo. Pues ya, vamos a concluir. Los que faltaron, pues súbanlo al Drive. En la semana leo las tareas. Como me han estado subiendo, como Dios les dio a entender, ya ni sé cuáles he leído y cuáles no, ¿no? Como que de pronto empezaron a subir tareas súper viejas. Y yo esto no lo había leído, pero ¿por qué? Si esta tarea es como ultra vieja. Y entonces ya me hice bolas que sí, que no, que falta. Entonces, si me pueden, si hay alguna tarea que les haya faltado, que les revise de aquí al jueves o al viernes, mándenme un WhatsApp y díganme, te faltó revisarme esta y esta tarea para que pues ya estemos completos en eso. Y pues nada, ¿tienen dudas para el examen? Nope. ¿Todo bien? La sinopsis, ¿cómo la subo? Nada más pongo sinopsis corta. Con sinopsis cortas, nombre de tarea online. Es la Ok, tercera tarea online. Ajá, nada más para La no segunda, ¿no? confundirlas con la... La primera es los personajes. Así es la segunda. Segunda eso. tarea, la segunda. Ok. Y la tercera es la escena que van a hacer, ¿no? Y el examen. ¿La escena te refieres al guión? Acuérdate que hay dos. Una escena que es con la que vas a trabajar con la teoría de microestructura y el guión de examen final es otra, que era justo lo que platicaba Oscar, así que si podía ser una escena de una historia y el examen final de otra, o si tenían que ser ambas escenas de la misma historia. O sea, al final van a tener que ser dos escenas, ¿de acuerdo? Una que es para la tarea de microestructura, que puede ser más cortita si quieren, y otra que es la que tiene que quedar increíble, porque ahí sí vamos a calificar todos los temas. Ay, me hace un poco de bola. Perdón, a lo mejor es una pregunta tonta. Para la microestructura, en los videos, en las clases grabadas, está cómo hacerlo. Sí, sí está, ¿no? Ya ni me acuerdo. Las claves de mucha. Sí, ¿Sí? sí está. Sí, Está al yo final. Al lo que final. entendí, creo que No son veo esa. la penúltima, ¿no? Y la última tarea de las que nos faltan. Sí. Si no, también acuérdense que yo subí al Drive el PowerPoint. Déjame ver si no, aquí les mando un screenshot. El PowerPoint de microestructura debe tenerlo. Sí, porfa. Sí. Dame un segundo. Esto se está tardando. Y sí, porque ahí es donde en la clase lo digo, pero si no, en el PowerPoint que ya lo subí. Lo que voy a subir esta semana serían los últimos dos temas que nos faltan, que yo creo que de hecho lo subo de una vez, y ya con eso estamos, ¿de acuerdo? Denme un segundo, microestructura. Listo. Ay, está muy lento. No. Está. Aquí está. El ejercicio veloz es busca una escena o una secuencia. Ese es el ejercicio veloz. Y ya, este es el ejercicio veloz. Es una escena y eso viene en el último slide de microestructura. Es un ejercicio donde analices una escena. La tarea online es la que te platico ahora. Y es hacer una escena, la que tú quieras, de tu historia, así personal. El chiste aquí puede ser de 3 a 5 páginas. Y aquí el chiste es que tú revises los pasos para crear una escena dramática. Ese es uno de los slides del PowerPoint y aquí nada más el chiste es que revises cuáles son los pasos y hagas una escena con estos pasos para crear una escena dramática, ¿de acuerdo? Usando tu historia y ya tu conocimiento sobre formato. Puede ser de 3 a 5 páginas, no más, ¿de acuerdo? Okay. Para el examen final, digamos que lo de los pasos viene implícito,
pero sobre todo aquí ya me voy a fijar en otras cosas. Digamos que de esta escena de microestructura a la del examen final se tiene que ver cierta evolución, ¿de acuerdo? En el que la final pues haya más diálogo, donde vamos a ver más, un poco más trabajo de los personajes, etc. Pueden ser de historias diferentes cada escena, o puede ser de la misma historia. Si son de la misma historia, no hagas, lo que yo les recomendaba es que no hicieran la misma escena pulida, sino que hagan escenas diferentes, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya más claro. Sí, gracias. Va. Y listo. ¿Otra duda? En la última, digamos, en el trabajo final, necesariamente debe de tener, no sé, por ejemplo, que mi historia no tenga flashbacks o intercortes. ¿Tengo que forzar para meterlos? O sea, como para que se vea que entendí. ¿Lo sabes usar? O, Pues no. No, si no lo tiene, pues no lo tiene. Si crees que puedas meter alguno de esos recursos, está mejor. ok. O sea, sí está bueno también que tú Lo lo intenté practiques. acomodar. Ujú. Y que lo practiques, que veas, mira, con esto puedo resumir un poco el tiempo, puedo hacer, ¿no? Y que tú lo uses y que veas ya en práctica cómo te funciona. Ujú. Va. Gracias. Listo. Pues vámonos, chavos. Nos vemos la siguiente clase. Traigan sus guiones hechos, suban sus tareas y pues ánimo, ¿va? Cuídense. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, Lau. Adiós. Gracias. Bye. Bye. Chicos, vamos a tomar Buen un día. receso de unos 10 minutos. Regresamos a las 11:15, pero los voy a sacar tantito de la sesión porque voy a hacer unas pruebas con el profesor Anual. Y entonces ya nada más vuelven a ingresar con el mismo. ¿Va? Ok. Nos vemos en un ratito.